la ensalada cremosa de mango que todos quieren probar. Ojo pues, porque lo que viene hoy está buenísimo y además es saludable, ligero y perfecto para quienes quieren cuidarse sin dejar de disfrutar. Arrancamos esta exquisita ensalada con 200 gramos de fresas. Las lavamos muy bien y las ponemos a desinfectar de manera natural con agua y vinagre blanco. Ponga cuidado en este paso porque una buena limpieza hace la diferencia en cualquier ensalada. Seguimos con una lechuga verde lisa y fresca y con esta hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos con las fresas. La lavamos hoja por hoja y la dejamos en desinfección natural. Mientras tanto vamos avanzando con los demás ingredientes, hágale pues. Ahora tomamos un mango bien maduro, lo lavamos muy bien, retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Este ingrediente es de nuestros preferidos porque aporta dulzor natural, fibra y vitamina A, excelente para la vista y la piel. Díganme, ¿a ustedes les gusta más el mango bien maduro o un poquito pintón? Los leo en los comentarios, ¿cierto? Seguimos con media zanahoria, la lavamos muy bien, retiramos su piel y la rallamos bien finito. Esta verdura nos encanta porque aporta color, crocancia y betacarotenos que fortalecen el sistema inmune. Vea pues, ¿la zanahoria la prefieren rallada fina o en julianas? Cuéntenos. Bueno pues, ya que está disfrutando este pedacito del video, aproveche y suscríbase. No espere a que el video se acabe, hágalo ahora mismo. Así no se pierde ninguna de las recetas ricas, saludables y para toda la familia que subimos todos los días. Ahora ocupamos 3 tallos de cebolla larga, los lavamos muy bien y los cortamos muy finamente. Este condimento es mi preferido porque le da aroma, frescura y un sabor suave que combina perfecto con la fruta. Vea pues, si este video fuera conversación, estaría yo hablando solo, y eso no es tan chévere. Déjeme un comentario, participe, diga lo que quiera. Eso hace que este canal se sienta vivo. Es momento de retomar las fresas, les retiramos sus hojas y las cortamos en rodajas, dejándolas listas para integrar. Luego retomamos la lechuga, la secamos muy bien y con las manos bien limpias la cortamos en trozos pequeños. Aquí ponga cuidado porque una lechuga bien seca permite que el aderezo se adhiera mejor y la ensalada quede más sabrosa. En una ensaladera combinamos todo. Agregamos la lechuga, el mango, las fresas, la zanahoria y la cebolla larga. Solo con ver esos colores ya provoca, ¿cierto? Y ahora viene el toque especial, el aderezo, que va directamente en la ensalada. Agregamos 200 gramos de crema de leche, 3 cucharadas de yogur griego natural que aporta proteína y probióticos y una cucharada de miel de abejas que es nuestro endulzante natural favorito. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor se incorpore en cada ingrediente, sin maltratar la fruta ni la lechuga. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada es ideal para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes blancas o simplemente disfrutarla sola como una comida ligera y nutritiva. Si esta receta les gustó, si les antojó o si la van a preparar en casa, déjennos su comentario. Cuéntenos qué ingrediente les gusta más y con qué la acompañarían ustedes. Ensalada cremosa de mango y aguacate sin azúcar, ideal para diabéticos. Ojo pues porque lo que vamos a preparar hoy es una ensalada fresca, colorida y demasiado buena. De esas que uno ve y ya le dan ganas de probarla. Arrancamos esta exquisita ensalada con 250 gramos de tomates cherry. Estos los lavamos muy bien y de manera natural los ponemos a desinfectar en agua con vinagre blanco. Este paso es clave, así que ponga cuidado, porque una buena limpieza hace toda la diferencia. Mientras los tomates reposan tranquilos, seguimos con los demás ingredientes. Vamos pues. Pasamos a un mango bien maduro. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta dulzor natural sin necesidad de azúcar. Además es rico en fibra y antioxidantes. Lavamos muy bien el mango, retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños, procurando que queden parejitos. Díganos en los comentarios, ¿a ustedes el mango les gusta más bien maduro o un poquito verde para las ensaladas? ¿Cierto? Vea, mientras sigue viendo cómo va tomando forma esta receta, vaya suscribiéndose. Hágalo con confianza, sin pensarlo tanto. Así nos mantenemos cerquita y usted no se pierde ni una sola de las ideas que traemos todos los días. Ahora usamos un pepino. Este lo lavamos muy bien, retiramos completamente la cáscara y también las semillas porque así queda más suave y fácil de digerir. Luego lo cortamos en cubos pequeños. El pepino es de esos ingredientes refrescantes que hidratan, ayudan a la digestión y le dan una textura deliciosa a la ensalada. Vea pues, ¿lo prefieren con cáscara o sin cáscara?
Continuamos con media cebolla roja, la limpiamos muy bien y la cortamos bien finita. Este ingrediente es uno de los favoritos porque aporta sabor, aroma y además tiene propiedades antiinflamatorias. Aquí otra pregunta, ponga cuidado. ¿Les gusta la cebolla bien finita o un poquito más gruesa para que se sienta más? Seguimos con 2 aguacates maduros tipo Hass, que este sí que es un ingrediente consentido. Retiramos la cáscara, sacamos la semilla y los cortamos en cubos medianos. El aguacate aporta grasas buenas, ayuda al corazón y deja una cremosidad espectacular. Este ingrediente nos encanta, ¿cierto? Cuéntenos ustedes si también es de sus favoritos. Ahora retomamos los tomates cherry, los sacamos del agua, los secamos muy bien y procedemos a cortarlos en mitades. Ya con todo listo llegó el momento más sabroso, el de combinar. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia, agregamos el mango, el pepino, el aguacate, la cebolla roja y los tomates. Solo ver estos colores ya provoca, vea pues. Ahí mismo, directamente sobre los ingredientes, agregamos el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, luego agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande mezclamos suavemente con cariño, asegurándonos de que el aderezo se incorpore por completo y abrace cada ingrediente. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, huevos, carnes magras o simplemente disfrutar sola, como una comida ligera y completa. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario, cuéntenos qué ingrediente cambiarían o cuál les gusta más. Compartan este video con alguien que quiera comer mejor. Así preparo una ensalada de mango y aguacate irresistible y llena de sabor. Preste atención pues desde ya, porque esta ensalada no es cualquier ensalada. Esta es de esas que sorprenden desde el primer bocado. Iniciamos esta exquisita ensalada con un tomate maduro grande. Lo lavamos muy bien, con calma. Ponga cuidado a este detalle porque la limpieza es clave. Luego lo cortamos en rodajas y después lo llevamos a cubos bien pequeños. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta jugosidad, color y es una fuente natural de antioxidantes. Vea pues, díganos en los comentarios, ¿a ustedes les gusta el tomate bien maduro o más firmecito para las ensaladas? Seguimos con un mango bien maduro. Lo lavamos muy bien, retiramos la cáscara y lo cortamos en rodajas. Luego lo llevamos a cubos pequeños, parejitos. Este ingrediente me encanta, es de mis favoritos, porque aporta dulzura natural, fibra y un sabor tropical que levanta cualquier ensalada. Ponga cuidado, ¿cierto? Que el mango es el que equilibra todo aquí. Y aprovecho para preguntarles, ¿prefieren el mango más maduro o un poquito verde en las ensaladas? Vea, si ya le cogió cariño a este canal, déjelo claro y suscríbase. Eso sí, hágalo ya, antes de que se distraiga. Ese clic es el que nos ayuda a seguir metiéndole ganas y trayéndole contenido con sabor y calidad. Ahora tomamos media cebuela de huevo roja pequeña, la limpiamos muy bien, retiramos cada una de sus capas y luego la cortamos en julianas o aplicamos el corte pluma, bien finito. Este paso es importante para que la cebolla no opaque los demás sabores, sino que acompañe suavemente. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta carácter y un toque ligeramente dulce cuando está bien cortada. Continuamos con 2 aguacates Hass maduros pero firmes. Los abrimos a la mitad, retiramos la cáscara y la semilla y los cortamos en cubos medianos. Ponga cuidado aquí, vea pues, porque el aguacate es cremosidad pura y además aporta grasas saludables que benefician el corazón. Este ingrediente es de mis favoritos, ¿cierto? Y cuéntenos, ¿a ustedes les gusta el aguacate bien cremoso o más firme? Reservamos un momento los ingredientes y pasamos a preparar el aderezo, que es el alma de esta ensalada. En otro recipiente agregamos la pulpa de un maracuyá, previamente pasada por un colador para retirar las semillas. Luego añadimos 2 cucharadas de miel de abejas, una cucharadita de mostaza y una pizca de sal. Batimos muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea, de esas que ya provocan probar, ¿cierto? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos el mango maduro, el tomate maduro, la cebolla roja y el aguacate. También añadimos un puñado pequeño de hojas de hierbabuena frescas. Pongo cuidado a este detalle, porque este ingrediente refresca, aromatiza y eleva toda la preparación. Incorporamos directamente el aderezo sobre los ingredientes y con una cuchara grande mezclamos suavemente, sin afán, asegurándonos de que el sabor se distribuya por completo y abrace cada cubo y cada hoja.
Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pescado a la plancha, pollo asado, carnes blancas o simplemente disfrutar sola como un plato fresco y ligero. Si esta receta les gustó, déjennos un comentario, cuéntenos qué ingrediente les llamó más la atención o qué le agregarían ustedes. Compartan este video con alguien que disfrute comer rico y saludable. Regálennos un me gusta y suscríbanse al canal de las ensaladas para seguir preparando juntos recetas fáciles, frescas y llenas de sabor. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando con gusto y con amor, ¿cierto?